Bueno, bienvenidos al año 1997. Hoy en Tanta Trampa vamos a estar desarrollando, bueno, como saben, se va picando la cosa, no solamente en estos tiempos, sino ya en el 97 se picaba. Y bueno, primero nos presentamos, soy Elizabeth Ambiamonte. Soy Horacio Buyú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eli? Mira, la verdad, te diría una de cal, una de arena. Esta semana empezamos la semana con una noticia muy triste. Ha estado de invitado nuestro Peter de Antoni hace muy poquitos días y bueno, tuvimos que despedirlo, así que mandamos un abrazo grande a todos los amigos, las amigas, la familia, lo queremos mucho y bueno, es una persona que realmente ha sido muy importante para la historia del rock local e incluso internacional, ¿no? Ya lo hemos contado un poquito en el programa con él, pero bueno, fuera de eso, al otro día tuvimos el cumpleaños de Charly García y a Paul tocando en simultáneo en Córdoba, o sea que es una semana variadita. ¿Y vos cómo anduviste? Muy bien, la verdad bien. Esta fue una semana agitada también, pero compleja y agitada, pero buena, en términos generales. Vamos llegando a fin de año. Y en 1997 empiezan a pasar cosas complejas, además, ¿no? Totalmente. Es un año, hoy no vamos a tener informe por decisión de producción, porque hemos tomado decisión por cuándo se va a transmitir el programa. ¿Por qué no contás un poco, Eli? Bueno, una decisión editorial esta. Tenemos acá a Horacio Buyú, que es autor de un tema que en homenaje, inspirado también por esta partida tan inesperada, hablando no de partidas inesperadas, fue justamente hace 14 años la del compañero Néstor Kirchner, y justamente este domingo se cumplen un nuevo aniversario, 14 años sin Néstor, así que vamos a empezar el programa con este homenaje, un tema de autoría de Horacio Buyú y con una producción en la que participa muchísima gente. ¿Querés comentar algo? Y fue una bola de nieve, lo lanzamos con dos amigos y se fue sumando gente, se fue sumando artistas, militantes, etcétera. Hay muchos compañeros que no están presentes, está el Negro Fontova, está Daniel Fanego, etcétera, y bueno, ya lo verán, nunca menos. Nunca menos. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano Vas a volver cubierto de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin ni son Están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? y que con una antorcha nueva en cada mano Vas a volver cubriéndonos de gloria. Y esos mil jirones que
Hermoso, buenísimo. Ahí veíamos a Rock and Roll, al Negrito Fontova, un montón de gente. Horacio, me imagino que muchos compañeros. Hacer eso fue realmente, bueno, un poco sanar, ¿no? Para el momento en que se hizo esto. Pero bueno, acá estamos recorriendo ya el 1997, Dios mío. Y tenemos invitados. Empezó complicado, quería decir una cosa. Empezó complicado el 97 porque empezó en enero en Pinamar. Totalmente. Eso por supuesto que va a ser un poco el eje de alguna de las charlitas que vamos a tener hoy, supongo, ¿no? Con la muerte de Cabezas, y que realmente fue más que solamente no solamente la muerte de una persona, que ya de por sí es un hecho dramático, sino que puso a la vista un entramado político y de corrupto y de, bueno, acá levantaba ollas de todos lados. Pero quiero invitar a nuestros invitados a sumarse acá a la charla. Hoy tenemos, bueno, también, como siempre, la verdad que estamos re contentos con los invitados. Hoy tenemos acá, a mi derecha tengo a Sebastián Bianchini, bueno, músico, compositor, instrumentista, yo diría un investigador también de los instrumentos, de los sonidos, de todo. Tuvo un montón de grupos, pero lo reconocemos mucho por Árbol, ¿no? Porque hace más de 25 años que estás con Árbol, y ahora con tu proyecto solista, con Fonotropo, presentando este último disco, y vamos a estar hablando de todo esto. Así que bienvenido. Qué bueno, gracias por la invitación y la presentación. Hacía un montón que tenía que hacer entrevistas, nos conocemos hace un montón. Yo soy arbolera full, siempre vamos con mi hijo, la pasamos bomba, pero bueno, hoy vamos a poder dialogar, Seba. Qué bueno, contento de estar acá. Qué bueno, genial. ¿Y Horacio también? Bueno, tenemos otro invitado también de lujo, Carlos Castro, cineasta, documentalista, que en el año 97 yo lo recuerdo porque me convocó para filmar lo que fue su proto documental, podríamos decirlo, ¿no? De alguna manera. Uno de los primeros, sí. Sí, te invitamos, te grabamos en la terraza de mi casa en ese momento. La vida de Horacio iban a hacer. No, se cumplían 30 años de la partida del comandante Ernesto Che Guevara. Y ahora desarrollá, ¿por qué lo filmaban a él en la terraza? Porque teníamos muy poco dinero y las locaciones que íbamos inventando eran las diferentes cuevas en las que vivíamos. Así que a él le tocó, y seguramente estaba medio quemado, ya estabas pelado en esa época, te habías cortado el pelo, te habías aceptado definitivamente la calvicie. La hegemonía de la calvicie, así que te grabamos en la terraza. Haciendo que era una entrevista, eran distintas como a todas las organizaciones platenses universitarias. Era un documental que intentaba dar cuenta de las organizaciones platenses y la relación con Guevara en el marco de los 30 años, que era muy importante. Justamente en octubre se cumplían 30 años. Tenés un cine muy político, Carlos. Sí, me gusta. A mí también me gusta. Estuve viendo algunas de las el otro día enganché de casualidad la de Alicia John es un lujo, lujo. Y John William Cook, que la verdad que uno se la encuentra. Yo me la encontré en Cinear, que por suerte muchas de tus películas también están para ver en YouTube. Sí. La de Jaureche, por ejemplo, está muy buena. Sí. Bueno, fuimos retratando esos personajes que estaban como en una época bastante olvidados, y Cook y Alicia eran como los más atractivos, ¿no? ¿Te gusta rescatar, digamos, estas...? Sí. Bueno, es un poco el hecho es la idea, de los documentalistas. Pero además, como volver a discutir, volver a poner en tensión ciertos temas que a veces son tabúes. Sí, para eso me parece que sirve el cine documental. Vos sabés que este año comentábamos que empieza, bueno, con el asesinato por Chabrán, ¿no? De Cabezas, José Luis Cabezas, un fotoperiodista, ¿no? Que estaban cubriendo justamente, había hecho quiero darle un poco de marco a la cosa. Ahí estamos viendo la foto que fue, digamos, el desencadenante de esta persecución y posterior asesinato de José Luis Cabezas. Era Chabrán, era un empresario, ¿no? del correo, o sea, dueño de uno de los correos. De todo, era un empresario un poco de todo. Exacto, que terminó, Cavallo fue el que lo denunció como el empresario, digamos, atrás de todos los negociados, tráfico de armas, bueno, como lo más importante de los 90, el peor.
Pero también eso empezó con la foto en el año 96. Y en el 96 también hubo, por parte de, hago un link y después retomaremos lo de Chabrán y Cabezas, hubo un decreto por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Duhalde, por el cual se tenían que cerrar todos los boliches hasta las 3 de la mañana, era hasta el 1 de diciembre, podían funcionar de 6 a 3 de la mañana y después hasta las 4 de la mañana. Y el link que hago es que al año siguiente, año 97 en el que estamos hablando, y ahí voy a ir con Sebastián, la respuesta de la ciudad fue justamente apuntar a iniciar un festival que se llamó Buenos Aires no duerme, y era un poco la respuesta, digamos, a esto de andate a dormir temprano, ¿no? Y ahí tuviste oportunidad de participar con tu hermana, Seba. Sí, tenía un grupo que se llamaba Hipnótico en ese momento y tocamos en el festival ese. No me acordaba de esta situación. Sí, el tema del mono relojero de claro, Capanga. Que fue también otra eso, reacción, claro. Que habíamos girado con ellos, con este grupo hipnótico que tenía con mi hermana, por la costa, ese verano del 97 o del 96, no me acuerdo bien. Sí, del 96. Del 96 de haber sido por la costa, con Capanga, que son amigos desde entonces, ¿no? Claro. Y ahí en el festival en Buenos Aires no duerme, con este grupo que teníamos que se llamaba Hipnótico, tocamos, creo que era un domingo, donde cerraba Los Caballeros de la Quema, tocaba un grupo que se llamaba Árbol, que conocí en ese momento, y tocaba yo con mi hermana, ¿no? Mariana Bianchini, y ahí fue que es Mariana una grosa Bianchini, total. que ganó premio Gardel y demás. Una grosa. Y ahí los conocí a los chicos, que, bueno, y después son mis compañeros desde el entonces. festival Buenos Aires no duerme, era parte de un festival como interdisciplinar, ¿no? Es como en el Centro Municipal de Exposiciones se hacía. En Recoleta creo que era. Sí. Claro, el Centro Municipal de Exposiciones, el que está enfrente de Plaza Francia. Había una parte armada como un estudio para grabar. Nosotros habíamos ganado un concurso por eso tocábamos y grabábamos un tema ahí en el lugar. Mi recuerdo de eso es que estuvo muy bueno cómo se había armado esa movida, ¿no? La intendencia, digamos, la ciudad estaba a cargo de la Rúa en ese momento, ¿no? No me acuerdo nada. Sí, había asumido recién. Claro, y se iba perfilando como candidato, o sea, mirá cómo tiene que ver la política, ¿no? Con el desarrollo artístico, ¿no? Se iba perfilando como candidato de lo que después fue el 2001, ¿no? Se quería hacer el progre en ese momento. Claro, quiso como diferenciarse de Duhalde, que se plantó muy mal, ¿no? Una bandera de no salgan, no se diviertan. Incluso en la resolución, que acá la tengo, que es bueno, yo sé, ahí tengo los lentes para hacerme la canchera, no lo agarre, 11.582, que del 3 de junio del 96, decía que también en los boliches no podían estar, o sea, boliche, watts, te habla, no sé, todo el tipo, no podían convivir incluso menores de 14 años con mayores de 14 años. Y los chicos de 14 años podían también, o sea, no había matiné, bueno, todo un horror. Y vos después igual encima entrás al grupo Árbol, digamos, en función de este festival en el que el público también en general son muy jóvenes. Sí. No, y ahora recordaba también, bueno, cambiaron un montón de cosas con respecto a la movida de la música. Muchísimas, cambió todo. Post Cromañón también cambió bastante, ¿no? Cromañón fue como un punto de inflexión muy, muy fuerte. Pero incluso, bueno, con Árbol siempre se fue generando esta cosa de que fueron chicos, no sé, que fue generando el grupo que empezaron a coparse, que nos criticaban de ATP por ese motivo. Mirá. También la prensa, decir como éramos como, por el hecho de que empezaron a ir chicos más jóvenes a los shows. Pero yendo a la costa y todo eso, tocábamos un montón. Era mucho más fácil. ¿Pero se vieron afectados por esto del horario, por ejemplo? ¿Tenés recuerdo de eso? No, para nada. No, en ese momento no. Por lo menos no, tocábamos tarde y la verdad que no se cumplía. No nos afectaba, no. Era mucho más trucho un montón de cosas también con respecto a los inspectores de SADAIC, a un montón de cuestiones que muchas cosas... La corrupción favorecía, digamos. Un montón, sí, un montón. Pero a la vez había mucho más espacio para
para mostrar cosas, que hoy no existe nada de eso. Ah, Obviamente ¿cómo Cromañón cuál? fue una desgracia que generó que desaparezcan un montón de lugares, un montón que había acá, de estos lugares que estaban por San Telmo también, que dejaron de existir. Entonces, Sí. un montón de espacios que eran que estaban llenos siempre, que había un montón de gente que iba naturalmente a ver lo que estaba pasando en el lugar, en la escena. Hoy siento que eso no existe más, no se da más esa situación de ir a un lugar a tocar y que ya haya gente más allá de quien toque. Y más allá de estos festivales, por ejemplo, ustedes, ¿dónde empezaste, digamos, a hacer? Con el grupo que tenía con mi hermana tocábamos mucho en el Rojas, que estaba Fabián Jara, que sigue haciendo movidas, y era un espacio de los pocos donde nos garpaban, donde la cosa no funcionaba bien, que bueno, pertenece a la UBA de una manera el lugar, ¿no? Rojas, sí. Y en la sala que tocábamos ahí se armaba una movida que era interesante, tocábamos los días martes, una cosa rara. También era eso, generar, construir nuevos espacios, nuevas cosas. Y ese era un lugar que estaba bueno, que había como mucha diversidad, muchas cosas interesantes para ir a conocer. ¿Y se financiaba, digamos, los proyectos musicales? ¿Eran sostenibles, digamos? Siempre fue algo muy, muy difícil, Sí. pero ahí por lo menos el arreglo que había era que la recaudación iba al porcentaje que correspondía a la banda y terminábamos de tocar y cobrábamos todo lo que habíamos tocado. El 70-30 en forma- funcionaba. Sí. Y ahí funcionaba bien, ¿no? No existía, yo creo que empezó a aparecer después esta cuestión de empezar a exigirle a los grupos que tenían que cubrir los gastos en los lugares. Yo entiendo también las necesidades de los dueños de los espacios, obvio, tiene que ser un negocio para todos para que Claro. la cosa funcione. Pero después empezó a generarse esa cuestión de Pagar para tocar. tener que incluso. pagar. Exacto, eso. Claro. O garantizar Sí, sí, el público. sí, sí. Tener que pagar para cubrir los gastos del espacio. Y después, bueno, generar que haya una movida de gente interesante para que haya una ganancia. Y también recordamos, bueno, este escándalo, ¿no? Del asesinato de José Luis Cabezas, que bueno, fue realmente muy, muy impactante para todos, por el mensaje mafioso, ¿no? De la forma en que se asesinó a José Luis Cabezas, ¿no? Esta cosa Un grupo de La Plata, además. Los horneros. de los horneros, claro, contratados. Ahí estamos viendo en pantalla la revista Noticias, que es para lo que fue publicada esa nota que hicieron Cabezas con Michi, creo que se llama el otro periodista, se me va el nombre. Pero lo muy loco es que el que deschavó, digamos, el rol de Chabrán fue justamente Cavallo, ¿no? Y todo el periodismo se alborotó buscando, digamos, esta imagen que para todo periodista, digamos, fue como un logro periodístico justamente poder abordarlo y a la vez fue su sentencia de muerte, Sí. ¿no? Pero es como que nos hizo pensar también, hablábamos en la reunión, esta forma de amedrentar, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, esto de aleccionar, que hoy día tiene otros mecanismos, ¿no? Hoy hablamos de esto de los ejércitos de troll, hablamos de, no sé, de cancelaciones, de otros métodos. Ustedes en ese momento, también le voy a hacer la pregunta extensiva a Carlos, ¿vivieron, digamos, este momento como casi... Estamos hablando en democracia, esto es lo más gracioso, Claro. ¿no? Que estamos hablando en el año Sí. 97 en plena democracia, una persecución, te diría, no sé si decir ideológica, pero en cuanto a la libertad de expresión, sí. Sí, yo lo sentí más después cuando vino el gobierno de Macri ahí como más claro, porque por ahí Claro. era algo donde lo podía... Estaba en un escalón más arriba, ¿no? Estando más chiquitito. Claro, Por ahí como no por una cuestión existís. generacional, sí. No, y no existís a nivel escena, Claro. como para que te O sea, cancelen porque por nada. Árbol, ¿no? digamos, en 2004 es que... El pega, momento digamos, de el- estar más de más expuesto. éxito, sí, fue ahí. Y ahora me acordaba también que hay una canción de Árbol que se llama Cosa Cuosa, donde hablábamos un poco de esto, de lo de Cabezas,
en una forma medio metafórica y demás, pero sí era como uno de los ejes de la canción ahí en ese momento. En la argentinidad al palo también decían, encontraron con un tiro en la cabeza el muñeco de Chabrán. O sea, es como que pregnó también, ¿no? Fue como re fuerte todo eso. Muy fuerte, muy fuerte. Momento muy violento, Carlos. Muy violento. Yo estaba estudiando periodismo en esa época, así que fue bastante impactante. Y fue impactante también la visibilidad que le dio Cabezas a Chabrán. Era un empresario desconocido, muy poderoso, que además había trabajado. Creo que era así. Había trabajado con mucha mano de obra desocupada de la ESMA. Eso lo especifica muy bien el libro de Bonazo, Don Alfredo. Y de alguna manera poner en el ojo quiénes eran los empresarios que estaban muy vinculados al poder y también muy vinculados a lo que había sido el terrorismo de Estado y parte del botín de guerra que habían tenido esos y muchachos. Con la connivencia del menemismo. Nada Sí, más claro. la servilleta, yo me acuerdo de la servilleta de Cora, ¿se acuerdan? Sí. Que eso es una de las denuncias de Caballo, entre los jueces estaba Bonadío, justamente. Si alguien, más allá de que haya fallecido, fue uno de los jueces que después se dedicó a perseguir políticamente a los dirigentes del campo nacional y popular. A Cristina particularmente. En ese año, Carlos, además vos, más allá de que se cumplían 30 años de la muerte del Che, y ustedes por eso hicieron Nosotros y el Che, es casualmente el año en el cual el equipo de antropología forense encuentra y identifica los restos del Che en Bolivia. Sí, sí. Es un año bisagra, pero también en esos años también reivindicar al Che también lo reivindicaba el Estado argentino sacando una estampilla. Había algo también de estatua, de no, sobre todo para la izquierda era más fácil reivindicar al Che que estaba muerto, que estaba ya ido, que reivindicar a Fidel, que tenía los peores tiempos del periodo especial y que estaba aguantando las toscas en plenos 90, que fueron bastante complejos de todo punto de vista. Digo esto porque siempre aparece la comparación de nuestro presente con los 90, que claramente es comparable. Pero los 90 eran bastante complicados en términos de que había una ofensiva por la caída de los grandes relatos, por el fin de la historia de Fukuyama, por la caída de lo que se llamó el campo socialista, la caída de la URSS, la caída del muro de Berlín, y no había nada más que la hegemonía norteamericana. Hoy, independientemente de que estamos en un contexto bastante complejo y con muchísimas similitudes a aquellos años, tenemos una experiencia de muchos años de un estado de bienestar bastante fuerte y tenemos la posibilidad... ¿A qué te referís con el periodo de bienestar bastante fuerte? Lo tengo que especificar. Yo te pregunto, por curioso. Y yo te diría que a partir del 2001, particularmente del 2003 al 2015, coincido. Fundamentalmente... Sí. No, ¿sabes por qué te lo marco? Porque se va instalando otro relato, ¿no? Viste que tiran cifras de 100 años atrás, que éramos el granero del mundo y bla, bla, bla. Y me parece que este periodo que vos marcás ha sido como muy reivindicatorio, ¿no? Como que se abrieron muchísimas puertas para el desarrollo, no solamente, digamos, en lo agroexportador, justamente. Pero son esos años que permitieron que se desarrollara las políticas de Estado y que las que permiten tener mayor capacidad de resistencia. Por eso digo, para mí los 90, desde algún lugar, eran un poco más complicados que acá. Sí, además veníamos de una orfandad, de una derrota muy grande que era la dictadura. Sí, sí. Y vos lo vas a recordar, Horacio, que sos un platense hecho y derecho. Éramos como pibes medio huérfanos. Sí, sí. Huérfanos de cuadros porque venían de una derrota muy grande y además, bueno, es la generación que muchos de nuestros compañeros no tenían sus padres porque los había matado la dictadura, se consolida la organización Hijos. 2 años antes se funda Hijos. Así que éramos como... Y La Plata es una ciudad sin padres, porque los que íbamos del interior estábamos ahí. Yo estudié en los 90 en La Plata y entiendo perfectamente lo que decís, porque las sensaciones de que son todos inmigrantes, o sea, migrantes del interior, sobre todo La Plata, ¿no? Porque la UBA es como otro target. Le ponemos picante a los platenses. Sí, porque los platenses a veces... No, tuve que dejar porque esto era un viaje de egresado constante, las casas de provincia. Eran años complicados. Sí, sí. Eran años complicados. Pero al mismo tiempo, en esos años se forjó una resistencia desde el punto de vista del movimiento estudiantil. Recuerdo los años 94, 95, 96 y 97.
esos años fueron años de resistencia en el movimiento estudiantil, que desapareció prácticamente hasta ahora el movimiento estudiantil de la calle. Sí. Era lo que está, supongo que decís, que a partir del conflicto del 95 con la Ley de Educación Superior, que se viene con un modelo de organizar una universidad a la chilena, es decir, con arancel, privatizarla, con cambios en los planes de estudio, que de hecho lo sufrió después de la adecuación de los estatutos a partir de la aprobación de la Ley de Educación Superior, pero la lucha de las organizaciones en donde La Plata de alguna manera era como la vanguardia a nivel país, tuvo la dicha de, si bien la ley se aprobó, bueno, que la universidad siga siendo pública, que no era poca cosa. Totalmente. Bueno, yo quiero también aprovechar y preguntarle un poquito a Sebas, ¿no? ¿Cómo vino, digamos, este proceso, ¿no? A mí me dio mucha ternura también cuando con Mariana Bianchini, con tu hermana en la cuarentena, también estuvieron haciendo temas, siguen haciendo, te vi con esto de la experimentación, los muñequitos que tiene algo que es como que cambié de tema, me fui a la miércoles, di vuelta a la página, pero porque cuando nos queremos acordar se nos termina el programa y quiero que también hablemos un poco de eso, de la experimentación que implica, porque es también un compromiso político, me parece, del artista, buscar cosas nuevas, ¿no? Y Sebastián, ahora le pido mientras a la gente de producción, que les mando un beso. Mira, quiero presentar que están ahí Juan en la producción, Sabino está acá en piso, Maggie también están en los controles, Bruno por supuesto en la dirección y Juan en sonido, que nos pongan un poquito de lo que está haciendo ahora Sebastián. Ahí va uno de los temas, ahí está, porque hablando de experimentar creo que esto es tremendo, lo del stick. Este instrumento increíble. El stick es un instrumento que me parece muy, muy interesante. Lo conocí a través de Tony Levin, que es el bajista de Peter Gabriel. Exacto. Y cuando fuimos en el 2000 a Estados Unidos con Árbol, lo encontré en una casa de empeños y que había pertenecido a Chick Corea, el stick ese. Increíble. Cuando se ¿Lo lo tenés llevé todavía ese? No, lo vendí después para pasar a este otro que tengo ahora, que es más en nuevo. En tu biografía dice que estudiaste con Guillermo Sides. Sí. Tocó en la Facultad de Bellas Artes, en la facultad de la cual éramos nosotros parte del centro de estudiantes, en el auditorio explotado. Rarísimo, que fueran a ver un estiquista, 500 bueno, personas. Claro, porque él es como el representante argentino del instrumento, digamos, ¿no? Él vive desde el 2001 que vive en España, ¿no? Pero es como el que representa eso. Y ahí recién veíamos, bueno, ahí está, ahí es cuando empieza, digamos, a experimentar con otras cosillas. Recién veíamos a las campanitas tocadas por los muñequillos. Sí, esos son con... a través de Arduino, un microcontrolador, poder combinar el mundo del MIDI con lo mecánico, ¿no? Con los motores. Ahí estamos escuchando, mira qué lindo. Ahí está el stick. El stick tiene un sonido muy particular, ¿no? Tony Levin lo usa más como bajista, ¿no? Que tiene 10 cuerdas, ¿no? Sí, hay de 8, de 10, de 12. Lo más normal es de 10. ¿Eso lo elegís vos? ¿De cuántas cuerdas querés que tenga? Es un instrumento de luthier, es un instrumento que lo por venía eso fabricando lo siempre este mismo tipo, que es Emmett Chapman, que falleció hace unos años, pero sigue trabajando su familia, es algo como muy reducido, y está buenísimo. Y toda esta experimentación, perdón, pero voy a esto, toda esta experimentación la empezaste también haciendo música para películas. Sí, o sea, la parte al poder trabajar con Anaí Berneri, una directora, pude empezar me permití como explorar un montón de cosas que después no quedó nada en la película. Era la película Por tu culpa, esa que había trabajado primero. Y nada, aprendí un montón también de poder encontrar lo que necesita el director, ¿no? Lo que hace falta realmente para la escena, para la obra, que es muy diferente de trabajar como
como Sí, como compositor miembro del grupo. para una canción. Claro. Es un universo completamente diferente, ¿no? Pero ahí sí me pude, justo habíamos dejado de tocar con Árbol un tiempito, entonces me pude dar el lujo de investigar mucho más, cosas que me vienen interesando hace mucho. Siempre yo estuve investigando, ya de chico desarmaba los parlantes, los auriculares y los metía en los instrumentos que había en mi casa para generar nuevas cosas. Me grababa mi viejo tenía un geloso, mi viejo tocó con Billy Bond. Eso me llamó la En atención. los comienzos había instrumentos Era en bajista tu casa papá. siempre. Sí, él fue bajista porque era lo que no tocaba otra gente, no por una elección. Y bueno, yo por ahí arranqué con eso porque estaba Porque en tenías casa el el bajo. instrumento, no era el único instrumento eléctrico que había. Había varios instrumentos, pero eléctrico era el bajo nomás. ¿Y Y con siempre Billy me Bond que gustó. en la buscar- pesada No, o en antes el- de eso, antes de con eso. los guantes en la negros escala, o algo época de la escala Sí. musical. Él antes Él tenía de los grabó guantes negros. Mi limón, mi limonero, Ah, bueno, esos, sí, con esos lo de los temas de guantes. ahí. Yo fui descubriendo, encontrando después discos de esa época. De ahí, que donde está mi viejo ahí grabando. Javier Martínez se cagaba de risa cuando decía que tocaban con guantes. Pero bueno, seguramente tocaban y después se pondrían los guantes. Pero bueno, sí, muy loco. Dice que ahora va a estar ese de Mi Limón, Mi Limonero. Dice Billy Bond que va a estar que viste que va a hacer algo en febrero. Mirá. Así que, bueno. Bueno, mi viejo ahora no va a poder ir a tocar, pero... El pero papá de sí, Seba tiene un tema de salud muy que feo. le afectó en la pandemia. Sí. Pero nada, él siguió siempre haciendo música, haciendo cosas, se dedicó a otra cuestión, a otro palo, pero la música siempre. Entonces te bancaron estuvo siempre, presente. digamos, la decisión sí, también. Me llevaron, cuando empecé a tocar con mi primer grupo, estaba en primer año, ellos me llevaron a la reunión en la casa de estos chicos, que eran todos 5 años más grandes que yo, y nada, siempre hubo un apoyo, una banca para que en la familia. Primero me metí yo, después tuvo mi hermana también. Mi hermano también toca la batería, hace algunas cosas. O sea mirá, que todos no sabía. nos resulta la música una forma de vida completa, en todo sentido. Y esto de Árbol, digamos, también que te llevó, digamos, a recorrer en gira. Ahora, hace poquito, ahora también vinieron de gira Ahora a todos lados. terminamos ahora de tocar por acá, pero estuvimos este año en España por primera vez, que no habíamos ido. Tuvimos la suerte de trabajar con Gustavo Santolaya, que fue un maestro muy importante para nosotros, con el que seguimos en contacto. Nos trabajó en el último disco en una canción, laburando en la producción de las voces y ayudándonos. En Hongo también. En está Hongo Santolaya. él participó en una canción, sí, una que se llama Lobo Solitario. Y aprendimos muchísimo de él, él nos enseñó mucho. Éramos como muy chicos cuando empezamos a laburar y poder viajar a grabar a Estados Unidos, a Los Ángeles, en un estudio, en Canam, un estudio que había grabado todos, con condiciones increíbles. superiores, La verdad porque- que somos súper privilegiados de eso, muy afortunados. ¿Y no quisieron seguir haciendo, digamos, otros discos con Santaolalla? Sí, nosotros trabajamos los primeros y después él ya había empezado con las películas y había empezado con un montón de cosas más. Y ya el último disco, que fue nuestro disco más exitoso, que fue Wow, él estuvo solo 5 días porque no tenía realmente tiempo. Se hacían muy largos los espacios entre cada trabajo porque cada vez que llegaba acá a Argentina tuvo una comité de un montón de gente. Nosotros, como laborábamos con él, se nos venían un montón al lado también que querían tener las reuniones de cosas que habían quedado colgadas o trabajos que querían terminar o lo que fuera, ¿no? Como un montón de cosas. Zoom, se le iban todos. Y era un montón y era como muy difícil y todo se postergaba mucho también. Igual no era la época de las redes, que por ahí lo arreglás con un Zoom o con... No, pero... WhatsApp, qué sé yo. No, incluso el primer disco o sea, que el baterista y yo estemos en el grupo tiene que ver con eso también, con que no se pueden arreglar las cosas, entonces se grabó todo en cinta. Antes de grabar eso estuvo la cuestión de que terminó yendo el baterista y después el bajista, por ese motivo también, por una exigencia de tener que grabar todo muy bien para grabar en esas condiciones, y ahí fue donde entró Martín y entré yo a tocar en el grupo. Pues se grabó todo en cinta abierta. Nosotros seguimos trabajando en cinta abierta porque nos parece atractivo, pero nada, es algo que nos gusta, nada, es como grabar en fílmico, ¿no? Claro. ¿Por qué no hacemos el link entonces justamente? Tenemos también un fragmento de la filmografía de Carlos, ¿no? Ay, me encanta eso, sí.
En 1811 Esta es se una serie unió de a La Plata, Ricardo que López hicimos en La Jordán, Plata con padre, Pompeyo. para apoyar a Gervasio Artigas en su lucha contra los... Bueno, esta es la Esta última Operación documental Chocolate. sobre Operación Chocolate. Sí. Acá hizo la música mi amigo, el llama Carlos Zenín. Ah, sí, claro. Sí, Pero que le hace a varios, hermanos Butaca. a varios cineastas Y justamente documentales. tenemos el gusto de conocer al chico que escribió esa carta, El chico. que ya no es más chico, que ya no es más chico. Me llamo Rodolfo Walsh. En esta No animación siempre que tuve el gusto de hacer el guión y la producción que dirigió María Joane, a quien extrañamos mucho, hizo también la música, trabajamos con Gustavo Santolaya. Ah, mirá. Así que fue Vamos también, linkeando. sí. Y esta es la de Puig. Esta es la, sí, Regreso con el Vallejos, que la estrenamos en el 2018 y bueno, ya va a venir, entiendo, la última, que es la serie que hicimos con Sergio Pángaro sobre también La de, sobre Manuel Puig. esta de Puig es más o menos lo de la película del Ciudadano Ilustre, ¿no? Sí, Es tiene una onda. tiene, sí, la linkean siempre. Sí. Sí, porque en realidad Puig no regresó a su Claro. pueblo, que es mi pueblo, Ah, pero es tu pueblo. es mi pueblo, sí. Así que ya va grabando como a los vecinos del barrio. Ah, qué genial. La semana pasada estuvimos hablando justamente de Puig. De Puig. Porque Sí. estuvo Franco Torcha invitado, que él dice que en el 96, justamente en el año anterior a este que estamos hablando, él leyó por primera vez a Puig oficialmente en la Facultad de Humanidades de La Plata. Con un profesor, ellos leían hasta ese momento Dostoyevsky, etcétera, y a partir de ese año se empezó a leer a Puig como bibliografía obligatoria en la Facultad de Humanidades de La Plata. Un escritor que se leía en todo el mundo y no se leía que en la Argentina. Bueno, y eso demuestra que era uno de los escritores políticos más importantes y que no quedó ligado al lo que era el boom de la literatura, que eran los cuatro: Cortázar, Fuentes, García Márquez, y el otro, ¿cómo es? Carpentier. No es Carpentier. Y Vargas Llosa, Vargas. que quedaron muy ligados a la coyuntura, y Puig, muy ninguneado por el boom, porque escribía supuestamente novelitas rosas, Claro. y Chimentos del Corazón, y películas de cine, radioteatros. Y por ser gay, además. Y por ser gay, claramente. Escribe, si se quiere, la novela más política de los años 70, que es, por un lado, El beso de la mujer araña, la historia de un dirigente político, un cuadro guerrillero con un homosexual, que le traía varias contradicciones, sobre todo a algunas organizaciones, y Pubis Angelical, que es el primero que nombra a las Madres de Plaza de Mayo en la literatura argentina. Mira, y que Pubis, bueno, en Puig cuanto a después película, le fue hace música a Charlie. Claro, Charlie, la película. Y la editorial creo que era la de Jorge Álvarez, la que publicó Sí, a claro. Puig. Sí, porque sí, Jorge sí. Álvarez, claro, si hay que tener huevo para publicar Sí. algo así, Ya es hablamos Jorge de Jorge Álvarez. Álvarez porque es el mismo de Mandioca. Es el Sí. mismo de Mandioca, pero es el mismo. Por eso yo siempre lo nombro, porque aparte de que fuimos amigos en los últimos años y bueno, un tipo que hasta el último minuto fue realmente apasionante, ¿no? Porque un tipo que vos podés decir el cuerpo no te da, pero la pasión increíble que ha tenido fue el que publicó Walsh, y Walsh en los últimos relatos ya en la clandestinidad también dice: ven, estoy sobreviviendo con el adelanto que me dio Jorge Álvarez para escribir la novela que nunca haré. Que además muchos de sus libros eran curados por Piri Lugones. Claro, Piri Para Lugones. agregarle un poco más de pimienta. Sí. Hija del Nieta del poeta. Nieta del hija del poeta, torturador. hija del torturador. Creador de la picana eléctrica, nada menos, ¿viste? Nieta también del poeta y del que dice que es la obra de la espada en el 30, Sí. ¿no? Claro, o sea, Una familia muy contradictoria. y los hijos de Piri Lugones fueron los que le presentaron a Jorge Álvarez a los Manal. El hijo de Piri Lugones, increíble, esto lo tiro así. El hijo de Piri Lugones. Quería linkear con el tema de lo que vos estabas diciendo de que... ¿Para qué tiro esta nomás? Que es como un chiste, que el tipo se suicidó ahorcado y dejó un dentífrico Colgate. Uf. O sea, mirá, Humor negro. el humor, Heavy. sí, increíble. Bueno, eso. Decía el link respecto a lo que vos decías de que nos quieren volver a 100 años antes, ¿no? Sí. Este gobierno, básicamente. Y vos hiciste un documental sobre Jaureche, que es uno de los grandes denunciantes de ese orden, justamente. Qué intelectual de la hostia, Jaureche. A vos, Carlos. Sí. Yo creo que Jaureche, Rodolfo Walsh, John William Cook, algunos de los personajes que rescatás vos son de los principales pensadores
y artífices de la tradición, de una tradición transformadora del pensamiento nacional y popular. Sí, y que quizás, si me permitís, Horacio, hay veces que no se los ha leído en profundidad, y sobre todo Cook, que era alguien que estaba sistematizando todo el tiempo el peronismo, discutiendo sobre partido, movimiento, discutiendo la figura de Perón, sin sacar los platos del peronismo, siempre en unidad. Era un personaje que, si uno relee mucha de esa correspondencia tan magnífica que se convirtió en un bestseller de los años 70, hay mucho de las discusiones contemporáneas que hoy tiene el peronismo, y en sus libros, cuando discute movimiento o partido, también hay muchas cosas para volver a rever y a releer. Jauretche, por supuesto, también, aunque Jauretche tenía un origen, si se quiere, más radical, más de forja, más él siempre, y creo que lo dice ahí, entre intelectual y argentino elijo ser argentino, así que es quizás un poco más grande. Pero sí, son personajes que siempre, me parece, uno termina regresando y sacando nuevas lecturas. Yo creo que en esa trilogía Cook, Jauretche y Rodolfo Walsh, sumás a Manuel Puig también, me parece que podemos hacer una especie de top 3, sería, de los grandes pensadores del campo nacional y popular. Y te agrego... Podemos agregar a Hernán Sarrey y quizás alguno más, ¿no? Y te agrego la biografía, que ya está muy devaluada, que hicimos también junto a María Siones, la de Helvar, que era un personaje clave, muy clave, en torno a lo que llamamos empresariado nacional. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Viste que está muy de moda el libro de Abal Medina Padre, Conocer a Perón? Sí. Que a mí me cambió mucho la cabeza respecto de la visión de los 70. El primer libro que a mí me cambió la cabeza fue El burgués maldito. Sí. De que Perón tenía razón en ese sentido. Sí. Sobre todo la perspectiva que tenía ese libro desde el lado empresarial, desde las contradicciones, de las negociaciones mundiales. Sí, el libro de Abal Medina es excelente, me parece. Bueno, y quiero rescatar, me acordé de otras dos más de Piri Lugones, pareja de Rodolfo Walsh y la culpable de que a Osvaldo Bayer lo eyectaran de Cuba porque se metió con él a la reunión con el Che Guevara. Claro. O sea, tremenda también, ¿no? Mujer que me parece que también merece más reconocimiento del que tiene, ¿no? Porque también los Lugones, uno dice siempre, los Lugones, pero Pirí era un personaje, ¿no? Y murió también desaparecida y torturada por la... Bueno, torturada por la picana que inventó el padre. Que inventó el padre, una cosa increíble. ¿Y a vos, Eva, qué fue lo que te cambió la cabeza? ¿Hubo así un momento en el que decís, es esto? Además de desarmarle todos los artefactos. No, un montón de cosas. Yo estaba pensando ahora que recién como el pensamiento político lo empecé a tener más de grande recién, ¿no? Pero que en toda la época de Néstor fue donde empezamos a poder trabajar un montón con la música en serio, donde hubo un montón de ayuda, un montón de... Bueno, se dio esta cuestión de que... por ejemplo. Bueno, el INAMU fue re importante, fue más tarde eso, ¿no? Pero antes se desarrolló una cosa con el rock nacional que no había pasado, que justo tuvimos la suerte de estar en ese momento y de poder estar ahí. Y que, nada, no venían artistas de afuera, había como una mirada más para adentro, con todo lo que pasó con la industria, la gente que fabrica instrumentos, pedales y demás, que siempre fue como muy bastardeada, porque siempre se buscó todos los instrumentos de otros países, los pedales de otros lugares. Se empezó a desarrollar de nuevo y empezó a generar un montón de productos de buena calidad, competitivos, que siguen hoy instalados en distintos lugares de por acá. Y nada, la escena musical logró tener un espacio mucho más importante que hoy no lo tiene. Y en los 90 fue también el momento en que las grandes bandas, digamos, empezaron a venir al país, parece que empezó a ser más rentable. Sí. Tuviste también ahí oportunidad de... Sí. Bueno, y los argentinos también a llenar estadios. Sí, ¿no? sí. Me acordaba, ahí al principio de los 90 fui por seguir a Divididos, conocí a un grupo que siempre para mí fue muy importante, que es Fade No More,
que habían tocado en obras. Y bueno, hubo un montón de shows. Yo tocaba con este grupo, con un grupo con el que empecé, se llamaba Los Aliados, que eran chicos más grandes y me llevaban a ver un montón de shows ahí cuando empezó a surgir toda esta cosa de que empezaban a venir artistas importantes. Y tuve la suerte trato de ver todo lo que puedo, ¿no? Y esto que decías que con Néstor se dio otra escena, ¿a qué te referís? Hubo un espacio para la industria nacional. O sea, todos los artistas argentinos tuvimos una exposición mucho más grande, un público que bancaba eso, que iba a los shows, que pagaban las entradas, que los shows se hacían más masivos. Tuvimos la desgracia después de Cromañón y empezaron a surgir lo que fueron los festivales, que empezaron a generar, buscando sponsors o de una parte del mercado, tener como una banca para sostener esa cuestión, donde eran mayoritariamente todos grupos argentinos los que estaban en todos esos festivales, ¿no? Yo he ido a shows de ustedes y manifiestan, digamos, abiertamente al público esto, ¿no? Una posición política de bancar. Me acuerdo que, bueno, previo a las elecciones hubo manifestaciones de ese estilo, por lo menos Martín. No, sí, siempre estuvo eso, no por ahí explícito en las canciones, claro, y en la obra, pero sí en lo que queremos transmitir, ¿no? Claro. Y pero así hay todo, consenso, es raro, tenemos en el público gente que votó a Milei y demás, claro, y es rarísimo, pero bueno, es raro que sea un referente de la juventud, ¿no? Este modelo tan violento, ¿no? Y tan sí, yo creo que es algo que está pasando a nivel global, es algo más general, ¿no? Tengo amigos en otros países donde pasa lo mismo con los hijos, ¿no? Que bancan otras figuras que son representantes de una derecha más extrema, que es como rarísimo. Quizás tenga que ver con que los padres venimos del otro lado. Yo tengo mis viejos gorilas que me... Yo tengo a mi mamá anti-K, peronista anti-K. Me enseñaron un poco a conocer todo ese otro universo, ¿no? Con el cual me siento mucho más afín. Perdón que intervenga, ¿no? Yo creo que también tiene que ver un poco con esto que muchas veces dice Cristina respecto de la insatisfacción democrática, que tiene que ver con el pacto originario de la democracia argentina, que no solamente es en la Argentina, sino que el gran ejemplo es el pacto de la Moncloa, en el cual los partidos de origen popular aceptan las reglas del mercado a cambio de las libertades civiles, y eso hace que los dueños del poder económico vayan avanzando y vayan cercenando esas mismas libertades civiles a partir de las cuales nosotros entregamos o negociamos, si se quiere, la libertad de mercado. Bueno, pero lo que pasa es que hoy estamos hablando de peligro en la universidad. Y hoy lo que pasa, lo que termina pasando es que hay hombres que tienen más plata que países. Sí, eso pasa, pero más allá de todo, es tirarte un tiro en el pie. Si vos sos joven y decís, ay, bueno, banco que no financia... Y viéndolo desde la parte de la industria musical, en los 90, cuando firmamos el primer contrato discográfico y demás, había un montón de compañías discográficas que empezaba a pasar esta cuestión de que las compraba, Chivas Riga compraba una parte, sí, y hoy hay una o dos. Todo cada vez se va reduciendo más a una pirámide, claro, donde está todo mucho más concentrado. Y nada, bueno, pasa ustedes con todo, están ahora trabajando de manera independiente. Sí, sentimos que es la mejor manera de laburar. Claro, también sí, eso, con respecto a lo que decías antes de trabajar con Gustavo, que lo queremos un montón y demás, su manera para seguir laburando era, él tenía un sello discográfico que después desapareció, que él tenía un convenio con Universal, que es una compañía discográfica enorme, sí, y demás, pero global, que eso genera que uno esté en un lugar, sí, en un cajón, abajo de un montón de otros artistas, claro, que son más importantes, claro, obviamente, ¿no? Para el mercado son mucho más grandes. Entonces, no pueden ponerte en el lugar que vos necesitas estar. ¿Y esto en el cine también se daba durante la década ganada? El cine tuvo un despegue increíble, sobre todo a partir del año 2004-2005. Se producía tanto cine documental como películas de ficción.
Y hay un antecedente muy importante a partir de la ley de medios, fundamentalmente los planes de fomento que generaron que todas las regiones del país pudieran contar sus historias. Claro. Ya no eran los porteños que iban a Misiones y contaban la historia de un misionero o iban a San Juan. Y al mismo tiempo eso nucleaba y dialogaba un misionero con un neuquino. ¿Qué tiene que ver un misionero con un neuquino? Bueno, los planes de fomento que estuvieron diseñados desde el Inca, políticas públicas para todas las provincias, empezaron a hacer que cada provincia, que tenía sus técnicos, sus técnicas, sus artistas, sus guionistas, empezaron a contar las historias de ellos. Fue increíble. Ese es el antecedente más próximo que tenemos a lo que son hoy el mundo de las plataformas. Claro. Ese desarrollo de fomento que se inscribía dentro de la ley de medios, digo, no por algo el kirchnerismo insistía, che, hay que trabajar también en lo que generalmente se llama en la superestructura, discutir los mensajes, la batalla cultural. Estas pantallas como Cinear, Inca TV, ahora también del Instituto de Provincia también está el sitio. O sea, poder también tener los lugares donde encontrar estas producciones. Donde encontrar, pero además es muy importante, si me permitís, producir en esos mismos lugares, además genera una confianza. Antes de decir, bueno... ¿Cómo haces para conseguir un archivo? Tenés que ir a conocer el archivo de la Nación. No, mira, tenemos un técnico santiagueño y que cuente la historia como es un santiagueño, con sus tiempos, con sus lógicas, con su propia música. Entonces, el desarrollo cinematográfico fue increíble. Y ahora en medio de todo este quilombo de si el Inca sí, si el Inca no, no sé si viste, sacaron como una convocatoria a Ópera Prima. Sacaron la convocatoria de lo que es historias breves. Sí. Hay al menos historias breves que se transformó en historias como de sangre. Pero vi uno como de $150,000, 150. Ese la verdad no lo vi, pero sí. Una locura. Ópera prima tiene que ser, y obviamente con condicionamiento hechos a... Me parece que apunta mucho a esto de la juventud que estábamos hablando, ¿no? Como a un público joven, porque por supuesto que los viejos meados no les interesan para nada, y ahí pasamos ya a ser todos, que me parece. Pero más allá de lo polémico del discurso del otro día en la entrega de los Martín Fierro, de los Martín Fierro del cine, del discurso de Norman Brisky, de la parte polémica respecto de Israel, etcétera. Claro. Cuando hace la reivindicación, mezcló todo ahí, ¿no? Sí, cuando hace la reivindicación del cine argentino y nombra a Hugo de Carril, a Evita, etcétera. Bueno, creo que le faltó a Leonardo Fabio y algunos más. Me parece que va por ahí también, ¿no? Va por reconocer esas historias que Hugo del Carril, por ejemplo, en Las aguas bajan turbias es una obra maestra del cine, o Leonardo Fabio en Pelota de trapo, más allá de las películas después más taquilleras, ¿no? Sí, me parece que es hablar de lo local y el tema de cómo hoy estamos sumamente me acordé de las controlados aguas bajan turbias cuando vos hablaste del cine de los misioneros, etcétera. Sí, claro, pero además era una lógica de que vos pensaste en la Coca Sarli, decí la verdad. No. Pensaste en la Coca Sarli ahí entre los juncos. Vamos, qué cine también el de Armando Bo, ¿no? Que en su momento fue tan ninguneado, no sé, y medio, viste, como que clase B, claro. Y hoy es culto internacional, ¿no? ¿Cómo es eso también del arte en general, ¿no? Pasa también con la música, con todo, ¿no? Estamos en 55, quiere decir que es momento musical. Hoy el cierre musical es distinto. Por hoy, sí, como, absolutamente. Machi no vino. Tenemos, mirá, qué lujazo, por favor. Acá Sebastián Bianchini, a vivo. ¿Qué tema vas a hacer, Seba? Uno que se llama Memoria. Es una canción de Árbol que habla de de los desaparecidos, de la gente que no está más, todas las cosas que dejan de existir, ¿no? Hace un esfuerzo por recordar voces sin nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás y no te acordás, que intenta el tiempo eliminar. Eso solo
esos sabores que no existen más. Solo puede la memoria traerlos acá y es por eso que quiero esconderme en tu memoria, esconderme en tu memoria. Vivo intentando ser inmortal y si me olvidan no existo más. Solo puede la memoria hacerme volver y así yo poder esconderme en tu memoria, esconderme en tu memoria. Hay quienes dicen que son más felices sin poder recordar, sin poder recordar. Hay quienes dicen que son más felices sin poder recordar, pero yo necesito esconderme en tu memoria, esconderme en tu memoria, que me muero si te olvidas de mí, esconderme en tu memoria y que me recuerdes. ¡Guau! Ovación, ovación, Juan. Gracias. Hermoso, hermoso, un hermoso. Bueno, tenemos que hacer un cierre, tenemos apenas un minutito. Estabas haciendo algo nuevo, Carlos, nos dijiste. Estamos terminando un pequeño documental que se llama Éramos tan flacos, que es la historia un poco de los 90 en La Plata, de una parte de los 90, y la militancia universitaria y la universidad. No sé si entró algo de árbol. ¿Y para cuándo va a estar esto? En breve ya estamos terminando. ¿Y en qué pantalla se va a pasar? Es una película para cines, pero bueno, con todas las dificultades que tiene hoy. Veremos. Búsquenla en los mejores, no sé, YouTube. Sí. Bueno, nada, va a salir buenísimo. Seba, capo, sos un maestro. Gracias. Total. Aparte me encanta porque tenés esa, no militancia solamente en cuestión de, digamos, de ideas, sino de creatividad, ¿no? Porque me parece que también eso incentiva a hacer cosas. Esta es una forma de militancia, además tanto la de Carlos como claro la de que Sebastián. Sí. Siempre, desde hacer. La cultura. Desde el lugar que nos toca, y ¿no? es justamente este es el sentido de este programa. Justamente. Sí, total. Juntar estas cosas. Juntar la cultura y la militancia política. Capo, bueno, maestro, buenísimo. sos un maestro. El jueves se estrena un video nuevo de Árbol, que es una canción que se llama Ya lo sabemos, una versión que hicimos con Seba, el cantante de La Vela Puerca, que el jueves va a estar en YouTube. Y bueno, nada, y ahora seguimos trabajando. Y con Fonotropo, búsquenlo en las redes. Sí, tengo un disco que se llama Fonotropo. Y voy a estar haciendo otros videitos, otras cosas y en algún momento tocando. Y ahí te diste el gusto, aparte, también. mirá, esto de hacer animarse, ¿no? También a salir un poco del lugar que uno ya tiene como asegurado y metiste un tema con Leo Maslía, por ejemplo. Leo Maslía, que es un ídolo mío y se copó en participar en una canción que tiene un poco de su lenguaje que yo le afané a él, seguramente. Es que uno se impregna de eso. Sí, también fue uno de los grandes artistas que en los 90, digamos, marcó una huella muy profunda, ¿no? ¿Por qué no pasamos las redes tanto de Carlos como de Sebastián? Además Sí. No sé si las tienen, le estamos metiendo en un quilombo a la producción. Sebastián Bianchini, bueno, lo buscan y ahí. Sí, pues ping. Sebas Bianchini, ok, Sebastián Bianchini o como. Sebastián Bianchini es fácil. Carlos Castro, me parece que debe haber muchos más. Claro, es un nombre un poco más común, pero bueno, ¿cómo es tu red social? ¿Dónde te encuentran? En Instagram, Carlos L. Castro, 14. Me mira como que yo tampoco sé. No la sé. Bueno, ya lo vamos a develar el misterio.
Y ya saben, se tienen que afiliar a Eva TV en todas las redes sociales. No, hoy no le puse, ahí está, ahí va, el clink. Y pueden escanear la pantalla y encuentran este programa, lo ven toda la semana. Y bueno, seguiremos militando. Síganos. Que no los vamos a defraudar. Nos vemos en 1998, ¿no? Exactamente.